Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que pasa en política. Habían 2 programas políticos ayer. Sin embargo, la gran sintonía se la llevó Pituca sin Luca y Yo Soy, que casi 20 puntos de sintonía ahí. O sea, el punto es, ¿estamos llegando realmente, o la gente está realmente interesándose? Y yo me pregunto para el tema del apruebo o el rechazo. Mucha gente dirá, yo voy a votar apruebo, la mayoría va a votar apruebo, vota apruebo. No tienen idea qué es lo que está en juego, no están preocupados de aquello. Y ahí tenemos una responsabilidad los tres, po. Ustedes desde su tribuna política, yo desde mi tribuna como comunicador. Yo me siento fracasado total, yo este año al ver los resultados, yo me siento un fracasado. ¿De qué ha servido estar 19 años al aire y que la gente mayoritariamente sigue tomando decisiones equivocadas, sigue tomando decisiones desinformadas? Y no es que yo sea dueño de la verdad, sino que las decisiones que toma la gente tienen la información de los expertos en que son decisiones equivocadas. Recientemente tuvimos el tema del 10%, que entiendo que la gente esté contenta con el 10% y que haya funcionado bien y que lo ayude, pero frente a la alternativa que se está ofreciendo en ese minuto, es una decisión equivocada que a futuro va a tener sus consecuencias. Parto así para partir de otra forma y preguntarle a ustedes qué pasa que no hemos logrado que la gente efectivamente no esté en lo importante y sigamos en esto de... No quiero decir que la teleserie Pituca sin Lucas sea mala, yo la vi en la primera versión, me entusiasmó, entretenida, pero pareciera ser que hoy día hay cosas demasiado importantes en juego en nuestro país como para no informarse. Marcela, partamos contigo. No, Checho, yo, creo que tienes toda la razón en lo que estás planteando. Yo creo que hay 2 cosas distintas. Uno, que efectivamente es legítimo a veces que la gente prefiere unos programas de mayor entretención a conversación que a lo mejor le parezcan lejanas. Yo siento que en el tema de la información, porque eso es lo importante al final, de cómo llegamos con información a la gente para que tome decisiones informadas. A mí me pasa que yo creo que la política tiene una responsabilidad muy grande, la forma de hacer política. Porque cuando tú ves que los políticos al final empiezan todos a tratar de adivinar lo que la gente dice o a colgarse a lo que las encuestas están diciendo, lo que las redes sociales dicen, es bien poco atractiva la política. Porque al final, nadie dice lo que piensa, todos dicen lo políticamente correcto. Entonces yo creo que eso aburre. Yo por lo menos jamás me hubiera dedicado a la política si a mí me hubieran dicho que la política se trataba de adivinar lo que la gente quería, de ver la encuesta en la mañana y decir lo mismo lo que la encuesta dice, de ver el trending topic y decir, no, para allá vamos, sino que al revés, a veces es defender ideas que son impopulares, pero tratar de hacerlas populares, por la vía de informar, de convencer, de trabajar cerca de la gente. Entonces yo creo que la política se ha aburguesado, se da en redes sociales, en el Congreso, pero no en la calle, no con la gente, no con los dirigentes sociales, y eso implica más desinformación, una política más aburrida, porque al final si todos dicen lo mismo, si todos hablan lo mismo, si todos los discursos son similares, ¿a quién sigue? Hay poco liderazgo, hay poca conducción, y ahí obviamente que todos tenemos una responsabilidad en cambiar esa manera, creo yo, de hacer política. Muy buen análisis, Felipe. Yo creo que primero esta realidad que tú dices tiene 2 caras.
primero, algo de lo que dice la Marcela, de que la ciudadanía le cortó el teléfono a la política, porque básicamente ve esta cosa donde al final del día es casi que un reality show. ¿Quién trata de ser el más simpático? ¿Quién trata de ser el más, de alguna manera, políticamente correcto? Y yo creo que la ciudadanía además ve que cambian y esto es un problema que tenemos además más profundo, cambian los gobiernos y muchas veces no se hacen los cambios que uno esperaría. O sea, la reforma al Estado, una educación pública de excelencia que efectivamente permita que tengamos a los mejores profesores en los colegios y que saquemos los profesores malos, y ven que al final se neutraliza porque muchas veces el colegio de profesores ideologizados impide que se mejore la educación pública, y suma y sigue, lo mismo con la salud. Entonces, yo creo que hay un fracaso de la democracia liberal producto de esta pelea de trinchera, de no poder modernizar y hacer que la política sea más efectiva. De hecho, el 10%, sabiendo que era una política pública que tiene costos importantes en las pensiones, es también un reflejo de la ciudadanía de decir, ¿sabe qué? Deme lo mío porque yo ya no creo en la política. Hay una cierta rebeldía en el 10% de decir, oiga, ¿sabe qué? Deme lo mío, si yo en lo político no creo nada. Bueno, entonces, en ese caso estoy yo. En ese caso yo no tenía urgencia del 10% y yo lo saqué porque ya no creo mucho. Bueno, o sea, yo ya... Y si pudiera sacar el 100 también lo sacaría. Bueno, entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, Checho, que creo que es relevante, es entender de que para la gran mayoría de las personas, y esto es la parte positiva de lo que tú describiste ayer, porque hay una parte negativa que es lo que acaba de escribir Marcela y lo que yo trato de complementar, pero hay una parte positiva también de lo de ayer, que es que la gente, la gran mayoría de chilenos y chilenas, saben que su felicidad está en sus amigos, en su familia, en su trabajo, en su esfuerzo, y por lo tanto la esfera de su vida familiar, de amistad, de jugar la pichanga el domingo, de mirar la teleserie, es ahí donde está su felicidad, y no en el mundo, si tú quieres, intelectual o político, que claramente tiene un costo cuando finalmente podemos tomar malas decisiones. Pero hay un elemento muy liberal también en entender de que lo que hace feliz a las personas son sus relaciones humanas, afectivas, y el trabajo de cada día, mucho más que estas discusiones muchas veces que las ven bastante estériles. Oye, pasando a otro punto a propósito de la libertad, efectivamente quedamos todos asombrados con lo que pasó ayer en un lugar puntual, que es el mall chino, donde la gente se abalanzó. Básicamente yo diría que porque ahí va mucho comerciante a comprar mercadería para poder sobrevivir, y es entendible la actitud de la gente que quiera ir a buscar mercadería para poder empezar con alguna actividad, porque tampoco le creen a los políticos de izquierda que le hacen creer que la ayuda del Estado puede ser eterna y que el Estado puede estar permanentemente financiando a todo el mundo. Si no trabajáis, prácticamente va a tener muchos problemas para subsistir. Lo digo claramente porque esa es la idea que hacen ver algunos. O sea, siempre encuentran la izquierda siempre encuentra que hay que tener más cuarentena, que hay que estar más encerrados, que ellos no piensan, porque ellos tienen en su mente un chip que creen que el Estado tiene recursos ilimitados. O sea, es cosa de ver las políticas, lo que quieren cambiar también. Yo escuché a una persona que no es de extrema izquierda, como es Pancho Vidal, en Estado Nacional, decir que la Constitución tenía que tener 5 puntos. 5 puntos, 5 bases. Educación gratis, ¿qué más dijo? Salud gratis. Salud, empleo, pensiones, vivienda. Pensiones y vivienda. Fantástico. O sea, ¿cómo no se nos había ocurrido antes que poniendo eso en una ley se acababa la pobreza, se acababan las bajas pensiones, se acababa el problema de vivienda del país? Pero que es brillante el señor Pancho Vidal, brillante. Ahora entiendo por qué está en todos los canales de televisión y es capaz de ser gerente de un banco y también ser capaz de ser director de un canal de televisión. O sea, un tipo que sabe de todo. ¿Cómo no se nos había ocurrido, queridos amigos, que al poner en un papel que estaba garantizado todo eso,
se acaban todos los problemas de Chile. Bueno, ahí está el problema de la izquierda, justamente el problema de la izquierda, que creen que las cosas se hacen solas y que la plata del Estado es eterna, y así quiebran a los estados, así quiebran a los países, como tienen quebrado Argentina, por ejemplo. Entonces, y esta discusión lamentablemente es atractiva, porque cuando un ciudadano común y corriente, perdonen que me alargue, pero ya le voy a dar la palabra, cuando un ciudadano corriente que le cuesta para llegar a fin de mes, le prometen todo esto gratis, no tiene nada que perder. Yo voto por ese, po. Si el otro que es realista me dice en la medida de lo posible, yo no voto por ese. Este me está prometiendo, por lo menos le puedo cobrar la palabra. Ese es el problema del discurso de la derecha. Ese es el problema, que no encanta como el otro encanta. Entonces, amigos, por favor, piensen un poquito en esto. Cuando le están prometiendo todo gratis, ¿qué significa eso? ¿Que todos los gobiernos anteriores fueron malas personas? ¿Que no se lo quisieron dar porque eran malos? Dejo esa inquietud. Marcela. Sí, yo creo que es bien importante lo que estáis planteando, porque en el fondo el tema de la expectativa que se están generando, no que se estén generando, que están generando la izquierda con el tema de la nueva Constitución, es un tremendo engaño, porque cuando yo escuché a Pancho Vidal decir lo mismo, entonces, que la gente crea que porque vas a poner en la Constitución un listado interminable de derechos, esos derechos van a aparecer de la noche a la mañana garantizados, libres y de calidad, gratis, obviamente que es una mentira y no funciona así. Ahora, en relación a la libertad, a mí me impacta también que en Chile parece que tenemos un gen bien estatista, Checho, y Felipe, porque al final nosotros llevamos desde marzo con estado de excepción, con toque de queda, con una cantidad de restricciones a la libertad impactante. Algunas se justifican por la pandemia, pero en otras debieran ir a esta altura explicándonos por qué se mantienen. O sea, cuando ya tenemos a los mayores de 75 años de verdad encerrados por esta cantidad de meses, con unos permisos insólitos por un par de horas, creo, a la semana, entonces, y al final como que nadie reclama, como que al final no nos importa las restricciones para hacer deporte, las restricciones para salir a un parque abierto, y al final como que nos vamos tragando todo esto. Entonces, obviamente que cuando se produce un mínimo de apertura, como lo que pasó ayer, la gente sale de otra manera, y como dices tú, a ganarse la vida, porque llevaban meses encerrados, y lo que necesitan los chilenos hoy día es poder pararse, poder emprender, poder recuperar sus fuentes de trabajo, porque yo es cierto, la mayoría de la gente puede tratar de engañar, pero al final el chileno no se engaña, sabe que al final va a tener que poner de vuelta su negocio, parar su emprendimiento y volver a trabajar. Pero a mí me ha impactado también, no solamente cómo la izquierda engaña, sino también cómo la centro-derecha, que creemos en la libertad, a veces hemos estado tan pacíficas para exigir que nos sigan explicando por qué todas estas restricciones se mantienen. Marcela, para poner un contrapunto, yo la verdad que con todas las restricciones que existen, a pesar de que yo a título personal no tengo más libertad por el oficio que realizo, que tengo permiso para moverme, qué sé yo, me siento como viviendo en un país socialista. Lo típico que te van marcando lo que puedes hacer, a qué hora puedes salir, a dónde puedes estudiar, a dónde puedes ir, etcétera, etcétera. Pero también lo de ayer muestra un poquito que a lo mejor nuestro país, la ciudadanía, no está preparada totalmente para el ejercicio de la libertad como la defendemos los liberales. En el sentido que si no hubiera un Estado restringiendo algún tipo de cosa. Yo me di cuenta, ayer o anteayer fui a un mall, necesitaba comprar algo, y efectivamente la gente no respetaba el metro de distancia en las colas para entrar a la tienda. Tiene que haber una autoridad que venga y le diga, señor, échese para atrás, no está a un metro de distancia. Entonces, también hagamos un pequeño análisis ahí, si efectivamente nosotros como ciudadanos estamos preparados para ejercer, porque hoy día más que nunca se valora la libertad, ¿no es cierto? Hoy día al estar encerrado y no tener lo que Felipe decía que teníamos, el hecho de juntarse con la familia, el hecho de poder abrazar a un amigo, el hecho de jugar una pichanga fútbol, hoy día valoramos mucho la libertad que teníamos, pero ¿estamos preparados para ejercer toda la libertad? Quiero poner ese punto en la conversación, Felipe. Yo primero creo que esta cuestión es bien compleja. Estamos viviendo un año complejo. Por lo tanto, yo me acuerdo cuando el gobierno y el presidente Piñera al principio habló
de que estábamos ahí a punto de la nueva normalidad y se desbandó un poquito el cuento. Yo creo que ahí pecamos incluso de voluntarista, de acelerado, de un exceso de optimismo. Hoy día que vemos que las cosas están bien, yo estoy de acuerdo con Marcela, yo me pregunto por qué, por ejemplo, en materia de algunos deportes que claramente te ayudarían en salud mental a los niños, cosas lejanas, que no tienen claramente roces. No estoy hablando de una pichanga donde claramente todos se están rozando, estoy hablando de salir a trotar, estoy hablando de, por ejemplo, el tenis, estoy hablando de la bicicleta. O sea, la bicicleta es algo que claramente, de hecho, Inglaterra, por ejemplo, está aprovechando la pandemia para tratar de replantearse cómo la reactivación económica ayuda a moverse a un transporte más limpio, más amigable, más familiar, como la bicicleta. Y claramente, esto, todos somos un poquito generales después de la batalla, pero yo creo que nos falta más poder pedir rigurosidad para que aquellas cosas que no son dañinas, como ir a un parque, como ir a un andar en bicicleta, efectivamente tengamos un poco más de racionalidad. O sea, creo que hemos estado un poquito apanicados, producto de la primera, tal vez, ola de optimismo que nos costó un poco, y hoy día llegó el momento de ocuparle la razón. Si la razón te permite decir, ¿sabe qué? Vamos por acá, ya vamos a la bicicleta, no hay problema en la bicicleta porque la bicicleta no tiene roce con nadie. Vámonos por el tenis, por decirte cualquier deporte. Vámonos efectivamente a los parques abiertos, porque de lo contrario, el daño en salud mental que va a significar si es que nosotros seguimos con esta estrategia hiper restrictiva va a ser muy grande y va a tener un costo a largo plazo muy difícil de recuperar. Tenemos que ir a la pausa, pero el caso de los adultos mayores que mencionó Marcela también es una cuestión tremenda. O sea, ya, a mí me llama cualquier cantidad de adultos mayores para decir, oye, pero ¿qué esta discriminación que tienen con nosotros si no somos cabros chicos? O sea, que tal hora, tal día, que esta cuestión de ella es como... Una vez al día. Es como enfermizo. Oye, bueno, quiero contarle, querido amigo, antes de ir a la pausa, que en la última parte del programa vamos a estar con Pedro Grez, del método Grez, autor del libro, porque también en esta pandemia hemos engordado todo. Yo quiero contarle que a mí me ha funcionado fantástico. He adelgazado 6 kilos desde que empecé al aire, para contarles cómo funcionaba este método. Así que vamos a estar conversando con Pedro Grez para que preparen sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, una buena noticia para todos los que hemos hecho estos programas y se caen los invitados y se corta el audio. Falta, por si acá, no se vayan a entusiasmar, pero el gobierno presentó las bases para la licitación del 5G. Esta tecnología del 5G va a permitir vernos por televisión directamente a internet sin ningún tipo de interferencia. Aumenta más o menos en 10 veces la navegación por internet. Así que ya se presentaron las bases. Esto van a haber varias empresas que seguramente van a postular a esta implementación de esta tecnología, que más o menos requiere una inversión, para que ustedes tengan una idea, más o menos de $3.000 millones, y es un salto gigantesco hacia el mundo de la tecnología y del futuro, porque después de esto viene el Internet de las cosas, ¿no es cierto? Hemos hablado muchas veces de estos temas que son muy, muy interesantes, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. A lo mejor todo lo que estamos hablando de política va a cambiar porque va a haber otra forma de gobernar. Imagínense que un presidente o un líder va a poder tener en la palma de su mano
la opinión de la gente instantáneamente, cualquier pregunta que quiera hacer, va a poder hacer consultas ciudadanas masivas sin ningún problema, y en 2 segundos va a tener los porcentajes de lo que piensa la gente. Puede cambiar toda nuestra vida. Esto es un salto gigantesco al futuro, es una noticia que pasa prácticamente inadvertida, pero muy, muy, muy importante. Ya vamos a ir a las noticias también más contingentes sobre Celestino Córdoba, sobre lo que viene después del plebiscito, etcétera, etcétera. Pero también quería comentar esto, que el mundo sigue avanzando y no podemos quedarnos debajo de la tecnología, Felipe, Marcela. ¿Ah? Sí, así es. Yo creo que, bueno, una muy buena noticia, y ojalá que también vaya a la par. Yo creo que algo que se ha demostrado también con la pandemia es todavía las tremendas brechas de desigualdad que tenemos en el acceso a la tecnología, a Internet, a los medios, porque en el fondo lo que uno ve, por ejemplo, en educación a distancia, es que, claro, con este sistema sin clases presenciales, las brechas que ya existían en educación entre los de mayores ingresos y menores ingresos solo se han acentuado. Las brechas también en acceso a la información. Hoy día uno ve la conectividad que puede tener regiones, o sea, zonas urbanas versus zonas rurales, o acceso que tiene personas de mayor educación a menos de educación. Entonces, ojalá que también esto tiene que ir a la par de ir cerrando esas brechas, porque van produciendo una tremenda también desigualdad. Muy interesante. Oye, sí. Marcela, a propósito, tú como ex ministra de Educación, ¿qué opinas del retorno a clases, en el fondo, que es un tema que le preocupa a muchos papás, mamás? ¿Cuál para ti debiera ser la hoja de ruta correcta? Yo creo que el Ministerio de Educación ha fijado una hoja de ruta bastante importante, que es con flexibilidad, gradualidad, y también creo yo que es fundamental con la participación de los apoderados, porque aquí se habla mucho de lo que dicen los alcaldes, los sostenedores, los profesores, pero tú no sacas nada con abrir una escuela o un colegio si los apoderados no se sienten con la tranquilidad de mandar a sus hijos. Y yo creo que lo que se está pensando es bueno, o sea, de que puedan partir quizás los alumnos más grandes, los de cuarto medio, pero también me llama la atención que sea como una especie de tema tabú, que ya a esta altura algunos sostenedores digan de frentón que el año ya se cerró, o que no se pueden abrir las escuelas de aquí a fin de año. O sea, creo que se le ha producido un daño muy grande por responsabilidad del COVID en el fondo, a esta falta de clases presenciales. Por lo tanto, ir avanzando debiera ser un objetivo, ir volviendo a clases. Hay escuelas que tienen muy pocos alumnos, muy pocos profesores, hay zonas que no han estado jamás en cuarentena, que no tiene ninguna lógica que esos colegios no puedan ir abriendo. Bien, estamos conversando con Marcela Cubillo y Felipe Kast. Los quiero llevar a un tema un poquito más político también, ya que se viene, estamos a día de que empiecen las campañas para el plebiscito, que ya a esta altura nadie discute que hay que hacerlo. Hay que respetar, por lo menos, igual los que estamos en el rechazo somos respetuosos de las normas, y la norma es que se va a hacer el plebiscito. Ahora, tampoco con fanatismo. Yo creo que habría que fijar a priori las normas que harían cambiar la fecha del plebiscito, tenerla a priori de tal modo que si mañana tenemos un rebrote a una semana del plebiscito, si alguien inteligentemente o buscando la salud de la gente diga hay que cambiarlo, no, esto siempre nunca han querido hacer plebiscito. Entonces tener claro, mira, si pasa esto, y que venga del Ministerio de Salud, seguramente, que si pasa esto, o de una comisión especial, del mismo CERVEL, tal vez asesorado por el Ministerio de Salud, que diga, para que se haga plebiscito tienen que estar estos indicadores, mínimo, porque si no vamos a tener problemas. A propósito del plebiscito, además, les quiero dejar planteado para que conversemos el tema, es la presidencia que ha pedido el presidente de la República a sus ministros, que a mí me parece de las cosas más tontas que se puede, perdón, es fuerte la palabra, pero es una tontera, porque todos sabemos que es lo que piensa cada uno de los ministros. Cada uno de ellos lo ha manifestado hace mucho rato. Si van por el apruebo, entonces esto de no digan, me parece que no tiene mucho sentido, o creo que lo pueden decir, pero no participar por las campañas. Ahora, acláranos un poquito, Felipe. A ver, básicamente lo que yo entiendo, porque he leído la prensa igual que ustedes, no lo he hablado con el presidente de la República, es que de hecho habría habido un cambio. Yo sentía que antes había como una sensación de que no podían ni siquiera decir su parecer
siento que ha ido cambiando un poco la norma. Eso es lo que leí entre líneas. La verdad que es difícil, no he tenido la oportunidad de saber la verdad, pero siento que el presidente dijo, ¿sabe qué? Es mejor, es más natural que sí puedan decir lo que piensan, pero lo que sí creo que tal vez tiene un punto, que no participen tal vez en campaña, o sea, que no polaricen, que no transformen esto en un quiebre dentro del gabinete, pero sí, mi entendimiento, Checho, es que pueden decirlo sin problema y por lo tanto en entrevistas, en foros, eventualmente incluso si los preguntan, creo que no tendrían por qué esconder sus pensamientos, y no solamente no esconderlo, ojalá argumentarlo con mucho respeto y con mucho espíritu constructivo, porque además creo que una de las riquezas que tiene el gabinete es que hay distintas posturas, y lo peor que tú puedes hacer es hacer como que el gobierno no existiera, o sea, como que el gobierno no tuviese opinión, como si el gobierno no tuviese actores que puedan dar viradas a estas distintas opciones que tienen legítimamente quienes están hoy día por el rechazo y quienes están por la apruebo. A ver, yo entiendo que hay legítimas opciones, sin embargo, desde el punto de vista comunicacional, yo me pregunto, supongamos que arrasa el apruebo, cosa que no creo, pero supongamos que arrasa el apruebo ese día. Independientemente que hayan partidos de la alianza que están por el apruebo, e independientemente que hayan ministros del gobierno que están por el apruebo, yo te aseguro que eso va a ser considerado como un fracaso rotundo del gobierno. No se ha logrado instalar la idea de que este plebiscito es bueno o malo dependiendo de la opinión de cada uno y que no tiene que ver con una cosa política. Marcela Cubillo, no sé si tiene la misma percepción. Sí, yo creo que, a ver, yo entiendo lo mismo de Felipe, de lo que se resolvió por parte del gobierno, que en el fondo una cosa es la presidencia, que por lo demás es la obligación de cualquier gobierno, no intervenir en un proceso electoral, y otra muy distinta es exigir a todos los ministros una especie como de neutralidad, como que no tuvieran opinión, cuando ya todos los ministros tienen opinión y la han manifestado. Yo creo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa,
que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos.
van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además está... Es un argumento racional, es un argumento profundo, intelectualmente honesto, y por lo tanto, ¿sabe qué? Yo prefiero esta Constitución, más allá que haya sido hecha en dictadura, que tiene un problema de legitimidad de origen, nos ha funcionado bien en contenido. Ese es un argumento para mí muy válido desde el punto de vista
del argumento del rechazo. Ahora, hay otro argumento del apruebo que me parece también igualmente válido, que dice, mire, ¿sabe qué? Tienen razón, puede que el texto actual haya funcionado bien, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Por qué no darnos, por mucho que Marcela sea un tiempo perdido, mucho tiempo, qué sé yo, y es legítimo lo que ella piensa, pero alguien que diga, ¿sabe qué? Démonos un tiempo con las mismas reglas del Congreso, con ciudadanos que van a ser elegidos nuevos. Es verdad que van a ser todos con mirada política, esa historia que van a ser puros ciudadanos como si fuese una lotería, es mentira, no va a ser una lotería, no es que llegue cualquier persona, pero va a ser un nuevo elenco y que le demos la oportunidad a ese nuevo elenco a que pueda debatir durante un año con las mismas normas que tiene hoy día el Congreso, y si nos gusta ese texto, poder evaluarlo honestamente con el texto actual y poder tener un plebiscito de salida que te permita elegir entre los dos. Entonces, mi punto, Checho, es que creo yo que ojalá Chile vamos, y por eso la discusión de los ministros que tú planteabas no es menor, porque yo he visto ministros con muy buenos argumentos por el rechazo y he visto ministros con muy buenos argumentos por el apruebo. Y creo que para Chile vamos, eso sí, sería un error, y eso sí creo que tiene una diferencia, simplemente quedarse con una sola opción. Creo que eso no le ayudaría. Déjame opinar a mí, te voy a hacer una pregunta con una frase popular. La pregunta clave, ¿está el horno para bollos? Y me la pregunto por qué. Porque si bien es cierto, yo al principio también, cuando empezó esta discusión, dije, sí, ¿sabes que a lo mejor yo estaría por el apruebo, porque sería bueno de una vez por todas terminar con esta cantinela de que no es legítima, a pesar de que todos sabemos que cuando tú quieres cambiar algo con mentira, porque la legitimidad de esta constitución no está en cuestión, esta constitución lleva la firma de Ricardo Lagos y del propio Pancho Vidal, ¿no es cierto? Pero ahora inventaron eso, porque ese es el principal argumento. Esta es la constitución de Pinochet. Eso es mentira. Esta constitución lleva la firma de Lagos. Pero independientemente, supongamos que como no se plebiscitó, sigue siendo la de Pinochet. Ya, démosle ese punto. La pregunta es, los tiempos que se vienen, y esto te apelo a ti como economista, Felipe, que son las cosas que uno entiende y sabe y proyecta. Los tiempos que se vienen son pésimos, son los peores momentos que va a vivir Chile en los últimos 40 años. Aquí va a haber hambre, perdonen la campaña del terror, y me da lo mismo. Yo estoy diciendo lo mismo que he anunciado varias veces y que varias veces se ha cumplido lo que he dicho, porque no tengo ningún interés de nada, no tengo interés ni político, ni soy candidato a nada, y qué sé yo. Va a haber una competencia por los capitales y por la inversión extranjera gigantesca. Ya Uruguay ha demostrado que está invitando a los inversionistas a invertir en Uruguay. Y Chile se va a dar el lujo de estar 2 años, después de esta pandemia, 2 años, discutiendo el derecho a propiedad. Yo te pregunto, y perdonen que sea majadero con esto, yo, inversionista, tengo unas lucas y soy de afuera, antes de invertir en un país, a ver, muéstrenme que las reglas van a ser reglas claras primero. No lo tengo. Entonces, desde el punto de vista de la confianza, ayer el PPA publicó un Twitter de un supuesto corredor de propiedades, un corredor de la bolsa, no le entregaría un billete mío a ese gallo, pero ni el día del níspero. O sea, esas declaraciones. Entonces ya ahora para la izquierda, este corredor de propiedades, Repeto, creo que se llama, de apellido tiene el mismo apellido de una economista del Frente Amplio, tengo entendido, no sé. No, pero oye, la Andrea Repeto no es del Frente Amplio, hombre. No me acuerdo el apellido del economista, que es verdad que es de centro izquierda, pero no es del Frente Amplio. Bueno, ya, pero quiero decir. Bueno, pero encontraron encontraron a un corredor. Lo están usando como niño símbolo. Claro. Encontraron a un corredor de bolsa hablando una cantidad de barbaridades que no lo puedo creer. O sea, yo realmente te aseguro que hacemos una convención de todos los corredores de bolsa y lo dejan comiendo solo en una mesa ese gallo. No, pero ahora Pepe Out pone un Twitter diciendo los corredores de bolsa, digamos, están diciendo que es mejor el apruebo. No, yo lo encuentro de verdad patético. Y el faro de la izquierda ahora es un corredor de bolsa.
Un corredor de bolsa. Los anticapitalistas usan a un corredor de bolsa como el ejemplo para que... Entonces, ese es mi punto, nos vamos a ir a la pausa, pero ese es mi punto, decirles que además, independientemente que ya está claro que se va a cambiar la Constitución, le hará mucho daño a Chile postergarla un ratito mientras salimos de esta pandemia económica que vamos a vivir. Ese es todo el punto. Sí, Felipe, rápido porque nos vamos a la pausa. Muy cortito, la pausa. Solo manifestarte, lo he dicho, yo sí creo que la mejor opción sería un Congreso Constituyente, o sea, que el próximo Congreso haga esta pega y de esa forma efectivamente nos ahorramos tener dos instituciones en paralelo. Ahí sí que estamos de acuerdo. Es otra cosa, estoy de acuerdo. Ahí estamos los tres de acuerdo. Vamos a las noticias, no se mueva nuestra sintonía. Volvemos con Marcela Cubillo y Felipe Cast conversando aquí en su programa Conectados con Agricultura. Rápidamente vamos a escuchar lo que está diciendo la gente en WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Sergio, buenos días. Un especial saludo a la señora Marcela Cubillo. Soy una admiradora por la convicción con la que defiende las ideas y pedirle por favor que le diga al canciller Alamán que defienda con la misma fuerza que defiende la democracia en Chile nuestro territorio de la Antártica. No como Elwin, que unos mestitos más, unos mestitos menos, perdimos campos de hielo y ahora estamos con temas en la Antártica, que se ponga firme y que logre defender nuestro territorio chileno. Es notable la calidad del pueblo argentino y están protestando contra la reforma judicial de los Fernández, igual que acá en Chile. No fue necesario destruir el metro, ni los buses, ni cortar el tránsito, ni el que baila pasa. Buenos días, don Chicho Iranes, panelistas, Richard Ortiz acá. Cortita la pregunta, ¿por qué se pide austeridad, mesura y todo para el sueldo mínimo que debería autorizarse para septiembre de este año y no se pide austeridad ni mesura en base a los miles de millones de pesos que se van a gastar en la nueva Constitución? Gracias. Estimado Checho y distinguidos panelistas, Hernán Osa aquí de Viña, solamente para manifestar mi molestia con este tema, que los políticos sigan empujando el plebiscito pese a la condición sanitaria del país. Se sabe que los países que han hecho elecciones han tenido serios problemas de recontagio. En República Dominicana, que de prácticamente tener semicontrolado, están en un desastre ahora. Veamos Nueva Zelanda, que es un país civilizado que tiene medio controlado la enfermedad, igual va a suspender los comicios. Pero aquí los políticos, que lo único que les interesa es tener más poder ellos, porque ese es el cambio de la Constitución. Buenos días, muy interesante el inicio del programa, un muy buen tema. Realmente estamos todos en este minuto saturados. Ustedes, los políticos, siguen en lo mismo, siguen en las mismas discusiones. En este minuto todos necesitamos un poco de esparcimiento, paz, tranquilidad, y realmente se ve sí que se están esforzando, pero no llegan a ningún puerto, no terminan de llegar a la gente, lamentablemente. Todos sentimos que estamos en cierta forma solos y realmente Me quedó una duda con la primera auditora que le dice a Marcela que le diga al canciller. ¿Se lo dice antes de o después de? Porque le mandan recado a la Marcela para el marido. No, pues señora, si cada uno tiene su función ahí, ¿cómo la Marcela va a estar pauteando al marido? No, fuera de broma, es cierto, ¿eh? Tenemos hartos temas importantes en Cancillería que uno se alegra que haya un político con la experiencia que tiene Andrea, así que bien. ¿Algún comentario sobre los WhatsApp o pasamos a otro tema? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No, cortito, sí, cortito un poco en lo que tú dices, porque
a lo más que puedo llegar, le tengo que decir a la señora, es a decirle a Andrés que acepte una invitación tuya a venir a conversar a la radio de los temas, porque a lo más que podría llegar, porque con Andrés siempre decimos, o sea, en la familia, en el amor, uno, pero en política y en profesiones y todo, somos siempre dos independientes. Y bueno, yo creo que el viñamarino que habló ahí con respecto a lo del plebiscito, me siento tocado porque yo también soy de Viña. Yo creo que calza con el tema que hablamos al principio. De repente ven que los políticos están como empujando una agenda con anteojera, sin ver o sin atinar con que quizás la situación en el país va por otro lado, y eso también sigue alejando a la política de la gente. Felipe, ¿quería hacer algún comentario o pasamos a otro tema? El más relevante que me gustó de los comentarios fue de la señora que nos decía, miren, no se llega a puerto, la política es desconectada. O sea, yo creo que hay un problema estructural y que de hecho yo soy muy crítico de que como gobierno también partimos con mucha fuerza en el tema de las agendas estructurales. Me acuerdo que estábamos hablando de la agenda de crecimiento económico, la agenda de los niños primero en la fila, estaba con mucha fuerza la agenda de salud, y de alguna manera eso se ha ido perdiendo en la intensidad del debate político. Había un espíritu de acuerdo, había un espíritu transversal, y la misma izquierda se fue alejando de querer apoyar al gobierno en esa lógica. Y eso hace que la ciudadanía, como te decía al principio, le corte el teléfono no solamente a un sector político, a todos los sectores políticos, y eso es muy preocupante. Por eso, el poder deliberar, el poder tener una conversación sana, el poder tolerar el que piense distinto, el pluralismo, son elementos esenciales para que la ciudadanía no termine finalmente diciendo, ¿sabéis qué? La democracia me da lo mismo. Y creo que estamos en un momento grave y preocupante. Así que me quedo con la reflexión de esa señora, no dijo su nombre, pero que nos hace un llamado de atención a todo el mundo político a poder llegar a puerto en forma más concreta, más real y menos de debate de la élite política que muchas veces está desconectada de la realidad. Y que tiene que ver con lo que decía también hace un rato la Marcela de cómo no puede ser que los médicos nos digan científicamente, que es lo que decías tú, Checho, también, bueno, estas son las condiciones que nos permiten tener una elección tranquila, y estas son las condiciones que no nos permiten tener una elección tranquila, y por lo tanto eventualmente nos movemos a un Congreso Constituyente en un año más. Un auditor, Mario Cáceres, nos escribe frente a un Twitter de Carol Cariola, dice: por solicitud de representante del pueblo mapuche, se me ha pedido que sea una de las garantes de las conversaciones que lleva el Machi Celestino Córdoba con el gobierno de Chile. Y este auditor contesta, dice: en la 9ª región nunca ha ganado una votación el Partido Comunista, de hecho siempre gana la derecha. 700.000 mapuches viven en Santiago, donde el Partido Comunista es un 5%. O sea, los mapuches no son representados por el Partido Comunista. El PC es vocero oficial de un asesino de abuelos, y cada vez es más evidente la relación entre la ultraizquierda con los narcos de la CAM. La Cariola, experta en tongos y fake news durante el estallido, mete al mismo saco al pueblo mapuche, que son más de 1 millón de personas honestas y trabajadoras, con las lacras de la CAM. El PC aprovechándose de la causa mapuche para proteger delincuentes y promover su ideología fracasada y violenta, como cuando se cuelgan del feminismo, de los estudiantes, trabajadores, etcétera. Qué buen mail, me gustó, de Mario Cáceres. Comentarios. Sí, yo creo que es bien impactante lo que está anunciando la diputada Cariola, o sea, ver a una diputada de la República, de vocera de un asesino condenado por un poder judicial independiente en Chile, del asesinato de 2 personas mayores que las quemó vivo. Yo creo que ya es el récord del Partido Comunista. O sea, aquí vimos, y fue bastante impactante cuando vimos al diputado Boric juntarse con asesinos prófugos del caso de Jaime Guzmán, que ya fue de alto impacto, pero hoy día ver una diputada, una parlamentaria, de vocera de una persona que está condenada por un crimen como el del matrimonio Luxinger-Mackay, yo creo que es grave y es muy impactante. Felipe, tú que eres de la zona, senador por la zona. No, yo primero te diría que quería invitar al que mandó el mail a que venga de panelista a la radio, porque es muy bueno el mail. Realmente creo que tiene toda la razón. Y además es una ofensa tremenda al pueblo mapuche, como él dice. O sea, yo tengo varios amigos dirigentes mapuche, y la verdad que no veo a ninguno de ellos aceptando una falta de respeto como la de la diputada comunista.
O sea, realmente es lamentable. Bueno, y eso explica el tongo que hay detrás muchas veces de estos violentistas que se atribuyen representar al pueblo mapuche y que son los mismos que visitan a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello en Venezuela. Entonces, al final del día, en lugar de representar a un pueblo originario maravilloso como el pueblo mapuche, lo utilizan para poder llevarle agua a su molino, que es una mirada política completamente antidemocrática, que no cree en el respeto a las instituciones y que cree en la violencia como... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Porque si no los hubiese, ya se habría contagiado todo el país y habría colapsado el sistema hospitalario. Le quiero contestar al amigo que me dijo que Pancho Vidal tiene razón en garantizar, por ejemplo, Argentina garantiza. Yo no sé, no he leído bien la Constitución de Argentina, no sé si los derechos en Argentina están garantizados en la Constitución, pero yo te quiero contar, querido amigo, que Argentina está quebrado hace bastante tiempo. Argentina debería ser de los países número 1 del mundo. Argentina en un momento de su historia
estuvo dentro de los 3 países más desarrollados del mundo. Argentina tiene de todo, de lo que te imagines. Tiene la agricultura, tiene la carne, tiene el petróleo, tiene minerales. Argentina es un país riquísimo y lo tienen destrozado. Otro ejemplo de país riquísimo, Venezuela, con la cantidad de petróleo. ¿Tú puedes creer que hoy día Venezuela tenga toda su gente en la pobreza? Entonces, fíjate bien, fíjate bien en lo que dices, porque Argentina, yo quiero ver cómo va a terminar después de esta pandemia, con todas estas políticas. Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia,
cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer.
A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos.
van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto?
que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo
19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre obtuvo 5 puntos de sintonía, y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y qué sé yo, le damos tanta importancia a ciertas cosas como que son de vida y muerte, y para la mayoría de la población, porque uno hace una extrapolación de esa sintonía hacia la población nacional, más o menos, yo diría que un 20%, un 80% de los chilenos no está ni ahí con lo que... Oye, yo quiero partir la conversación de hoy día, queridos amigos. Van a creer que esto es un programa de farándula, no, pero quiero leerles el rating de la televisión ayer. A esta hora se improvisa, se reestrenó el programa A esta hora se improvisa, que para los más jóvenes fue el programa político que había en la época de la Unidad Popular, antes del quiebre de la democracia, cuando el país estaba muy dividido. Bueno, Canal 13 lo editó ayer, y obtuvo 5 puntos de sintonía. Pauta Libre
obtuvo 5 puntos de sintonía y Pituca sin Luca obtuvo 19 puntos de sintonía. Pituca sin Luca es una teleserie que ya se dio, que además se está repitiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que estamos en esto de la política, de los programas de opinión y